Aquí nos encontramos en Posada Nuestro Refugio de Luz. Hablando de los números, esta está buena, ya colando el café aquí. Ahí está nuestra amiga Iris, nuestra guía. Ajá, sí, pues. ¿Cómo le estás pasando, hermano, Excelente, en esta posada? muy cómoda, muy limpia, aire acondicionado. ¿Dónde se encuentra? En Canoabo, de Juma, Venezuela. Los invitamos para que vengan a esta posada hermosa. Y la dueña que siempre está pendiente. Allá de ustedes. atrás nos está haciendo un Dice allá, cafecito, ¿eh? haciéndose un café. Sí. Así que vengan a la posada Nuestro refugio de luz. de luz. Así mismo es. Buenos días, aquí nos encontramos en nuestro refugio de luz. Nos recibió una mujer espectacular que es Iris Pacheco. ¿No? Iris. Así. La flor de Canoabo.
Iri, cuéntame, veo que tú eres la mujer con esa energía poderosa venezolana, ¿por qué la flor de Canoabo? ¿Qué ofreces en esta bella posada llamada Refugio de Luz? Cuéntame la historia de la posada, cuéntame de ti, por qué decidiste abrir este espacio para recibir a visitantes, por qué la flor de Canoabo, como te lo vuelvo a repetir, cuéntame. Ay, en primer lugar, gracias por venir a Canoabo, gracias por visitarme, gracias. Me siento complacida de que estén aquí y que esta pregunta que me hacen es hermosísima porque usaste palabras que para mí son claves. Mujer, ¿por qué? ¿Por qué decidí esto? Yo creo que nosotros tenemos que emprender desde nuestras potencialidades. Y una de mis potencialidades es la comunicación. Soy docente de profesión jubilada y como todos bien saben, hay que hacer múltiples cosas para equilibrar la economía de mi hogar. Entonces decidí empezar desde mis potencialidades. ¿Cuál es mi potencialidad? Pues la comunicación, porque soy docente. Entonces, al lado de mi casa tengo un anexo que es esta posada, la posada Café Nuestro Refugio de Luz, que lleva por nombre Nuestro Refugio de Luz porque el concepto es muy claro. Quise que fuese ese lugar donde te sintieras protegido. ¿Y por qué de luz? En Canoabo existe la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez, en un momento de su exilio, crea una fábrica de velas. Él asociaba la vela, la luz de la vela, la asociaba con el conocimiento en aquella época, cómo se leía en la noche, con la luz. Con una vela. Con una vela. Entonces él lo asocia al conocimiento. Y este es un espacio no solo para descansar, sino es un espacio donde se hacen cursos de crecimiento personal, aquí hacemos yoga, aquí es un espacio de interacción donde cada día nosotros estamos aprendiendo. Ustedes vienen de visita y yo estoy aprendiendo de ustedes. Tú estás aprendiendo de mí. Y ese es inicialmente el nombre. Porque ¿qué ofrezco aquí? Además de tener una casa con las condiciones mínimas básicas, habitaciones con aire acondicionado, pulcrita, con una cocina. Ahora les vine a cocinar, a tomar, aquí nos tomamos el café, sí, yo se lo preparé de mi propia mano. Y una cosa, disculpa que te interrumpa, el café de Canoabo es espectacular, es es café, 100% café, se lo recomendamos, buenísimo. Y cuando tú llegas a esta posada, no te quieres ir, porque te sientes como en familia, descansas, y como ella dice, se puede hacer yoga, actividades y la guía que ella nos preparó, hicimos senderismo, fuimos a pozos, conocimos chocolaterías, tantos lugares, una heladería que hace unos helados espectaculares, artesanales. Y la Casa del Telégrafo, de verdad están invitados para que vengan a Posada Refugio de Luz. Mira qué importante lo que acabas de decir del tema de la guiatura. Cuando ellos me contactan, les preparo el plan. Yo les digo, yo les voy a preparar su plan de vuelo. Y Reddy se rió cuando yo le dije lo del plan de vuelo. Eso fue cuando estábamos ahí sentaditos. Y es así porque venir a Canoabo sin un guía, desafortunadamente no vas a vivir la misma experiencia. Puedo ser yo, puede ser Iris Pacheco o puede ser alguna de las muchachas de mi equipo. Porque de eso no hemos hablado, no se las he presentado porque yo estoy con ustedes. Yo cuento con 2 docentes que al igual que yo estamos empujando en el mismo sentido. Y ellas son mi personal de apoyo porque no todo el tiempo voy a estar. Pero sí la guiatura se llama Guiatura La Flor de Canoabo. Esta guiatura que lleva mi nombre, el apodo que me colocó, tú me decías, ¿por qué La Flor de Canoabo? Ese fue un apodo que me colocó un sacerdote en una oportunidad, un amigo que fue colega, y entonces era una dinámica, una cuestión, y yo tenía que decir mi apodo, y el apodo que a mí me dicen en Canoabo es la Gorda Iris. Y yo le decía, wow, padre, yo tengo que decir la Gorda Iris. Y me dijo, yo te tengo el apodo. Yo te lo tengo. Yo decía, ¿con qué mira salió el padre? Y el padre dijo, La Flor de Canoabo. Y cuando yo me quedé así, qué lindo. Y me dijo, porque tú eres una flor, tú donde llegas eres luz, tú donde llegas saca brillo. Y me dijo unas cosas que me puse a llorar, ¿saben? Soy llorona por naturaleza. Entonces, bueno, este es mi bebé. Así como el proyecto de los hermanos es el bebé, este es mi bebé. Porque desde siempre he trabajado organizando eventos, animando eventos en Canoabo. Y es mi bebé porque ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es el sueño que yo tengo? Después de mis 50 años, el sueño es promover a Canoabo como un destino turístico de Venezuela. Ese destino donde tú vengas. Canoabo es conocido como el rincón cordial de Venezuela. Donde tú vengas y te sientas
acogido, tú te sientas, tú digas, wow, qué gente tan amable, pero es que nuestra naturaleza es así. Yo deseo que tú logres ver nuestra esencia, lo que nosotros somos, y que te vayas con la esperanza de volver, con esa promesa de regresar a un pueblo que, si bien es cierto, es pequeñito, ¿verdad? Tiene algunos elementos que lo distinguen de otros pueblos, y uno de esos elementos es que están todos los subsistemas de educación, desde preescolar hasta doctorado. Entonces hace distinto a este pueblo. Sí, pero sí. Además las mujeres estamos trabajando, las mujeres estamos poniendo de nuestra parte. El 70% de los proyectos de Canoabo lo llevamos mujeres, y mujeres que estamos aliadas, porque creemos que Venezuela sí puede salir adelante, porque creemos en nuestras potencialidades y porque creemos que sí. Si usted me está viendo y usted es mujer y usted dice, ajá, ¿y en qué soy yo buena? Bueno, yo soy buena, no sé, se me ocurre haciendo el mejor manjar de coco. Yo voy a promover mi manjar de coco porque eso lo hago bueno, porque el manjar de coco mío no se distingue con el de nadie. Pues promueva su manjar de coco, venda su manjar de coco, y yo estoy segura que usted va a monetizar. También creo que hay que formarse. En la actualidad yo me estoy formando en materia turística porque soy docente de profesión. Luego de jubilarme, ¿sabes qué hice? Hice un curso de oratoria. ¿Por qué oratoria? Siendo docente y teniendo estabilidad verbal, porque todo tiene una técnica. Claro. Hay distintas maneras de llegar a distintos grupos. ¿Saben qué tengo que estudiar? Inglés. Okay. Porque aquí me han llegado alemanes, me han llegado suecos, y yo no entiendo nada. Ahorita están diciendo, esa mujer sí es bella, me quiero casar con ella, y yo no estoy entendiendo. Yo estoy ahí así seria, yo no soy seria. Y estás dejándote de o cómo hago para invitarla a ella para que se vaya a Alemania conmigo, a Suecia, a España, a España sí porque es el mismo, a Estados Unidos, y yo no estoy entendiendo. Claro, no, y una de las cosas que de verdad acabas de decir, aquí la gente es muy cordial, y están todos los subsistemas educativos. La gran mayoría de las personas tienen carreras profesionales, pero tienen oficios, hacen muchas cosas y viven de la agricultura. Vivimos de la agricultura. De la artesanía. De verdad es espectacular. La gente es muy educada. Muy cordial. No se ve mucho, se ha perdido esto en nuestro país, en algunos estados, en algunos sitios donde hemos ido no se ha perdido, pues. Y ustedes saben que es así, pero aquí no, aquí la gente es súper educada, súper cordial. Una cosa, ¿nos podrías explicar qué incluye tu guiatura? Mi guiatura incluye visitar los distintos espacios de Canoabo, ¿ok? ¿Cuáles son estos espacios de Canoabo? El boom que tenemos ahora es el boom del chocolate, ¿sí? Del cacao. Entonces tenemos 2 chocolateras importantes, yo los llevo a la chocolatera importante, pero eso depende también de cuál sea el interés que usted tenga. Ellos inician su recorrido en Canoabo haciendo senderismo, porque ellos son senderistas, les gusta el senderismo, y lo llevamos a la primera ruta certificada que tiene Canoabo, que es la ruta de las Garcitas, certificada por el Ministerio de Turismo. Y ellos vino el guía de las Garcitas y los trajo, los vino a buscar acá, y ellos se fueron caminando hasta allá. Eso va a salir en uno de los programas. Sí, unos videos espectaculares. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi función? Hacer el enlace con cada uno de ellos. Han venido músicos buscando historias, porque aquí tenemos músicos que han logrado galardones a nivel mundial. Entonces, ¿dónde vivió tal persona? Y yo vengo y lo llevo donde vivió tal persona, donde tocó el primer piano, le busco su historia. Pero también han venido personas a buscar de Vicente Gervasi, porque Canoabo es cuna de poetas. Entonces lo llevo donde el señor Moreno y hasta recito poemas, porque es que yo amo Canoabo, y hay un poema que amo, búsquenlo como tarea, se llama Oriundo del Paraíso. Mira, les mandé tarea. Okay. Sigo siendo docente controladora, ¿ok? Ya veo. Ah, ¿viste? Oriundo del Paraíso. Mira, César, cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo digo, soy oriunda del Paraíso. Él carga el color corporativo, mi color corporativo, que es el amarillo, el girasol. Mi girasol, esa flor a mí me conecta el amarillo, me conecta con la abundancia, con la riqueza, con esa energía que me caracteriza. Ella es Canoabo. Ella es Canoabo. No es igual que usted venga a Canoabo solo
¿Quién la busca a ella? Ella es Canoabo. Bueno, Iri, aparte de tu posada, ya nos comentaste, tienes 3 habitaciones. Capacidad para 5 personas. 5 personas, tiene wifi. Tiene wifi, tenemos estacionamiento para 2 personas. La cocina equipada con lo básico también. Sin embargo, si hay algunos utensilios adicionales que requieras, están los míos, también están a disposición. Y algo importante, que nosotros hacemos el enlace con prestadores de servicio de transporte. No solamente tenemos restaurante. Yo hago el enlace con todo, independientemente que te hospedes conmigo, que no te hospedes, porque mi interés es que Canoabo se promueva. Y esa cadena, ¿tú te recuerdas la película La Cadena de Favor? Perdón. La cadena de favor. No. Si usted se beneficia, o el aleteo de una mariposa, si usted se beneficia, los demás nos vamos a beneficiar en Canoabo. Sí. Movemos la economía del pueblo. Es más, le vamos a mostrar una serie de posadas aquí mismo en Canoabo que son bellísimas. Y Iris es amiga de todas las dueñas de las posadas. Y ellos trabajan en conjunto, trabajan todos en equipo. Y lo que me gusta mucho es que se apoyan demasiado, bueno, pues parecieran todas familia. Y Canoabo, perdón que te interrumpa, Canoabo no es nada más el pueblo. Nosotros tenemos, esa es otra visita, las cumbres de Canoabo. Mira, el calor aquí los tiene a ellos agobiados. Nosotros estamos ahorita así porque vamos a ir a la chocolatera Valle de Canoabo y vamos a entrar a la plantación y ahí hay zancudos y nosotros tenemos que protegernos. En toda plantación hay zancudos y insectos. Y nos va a llevar. Y yo los voy a llevar ahorita para la chocolatera. Es un video que van a ver después espectacular. Ay, sí, espectacular. Allá es otro nivel también. Entonces, nosotros tenemos que ir protegidos, pero Canoabo es caliente, el pueblo. Sin embargo, en la parte alta de Canoabo estamos ubicados a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Tenemos la posada Casa María, que tiene un concepto ecológico totalmente. Tenemos la posada La Cima del Cielo, Yerbabuena, entre otros. Allí hacen cualquier tipo de trabajo holístico en esas partes altas de Canoabo. Y ellos también forman parte de nuestra cadena. Por ejemplo, te cito, hace poco Xiomara, la encargada de Casa María, me trajo unos clientes para hacerle la guiatura. Xiomara puede hacer la guiatura porque esa es una mujer de Canoabo. Pero ella me dice, no, quiero que la guiatura me la hagas tú. Xiomara está creyendo también en lo que yo hago. Y los prestadores de servicios me envían algunos clientes que desean la guiatura. Ellos también la pueden hacer, pero dicen, también Iris, ¿qué pasa? Imagínense, mi posada tiene capacidad para 5 personas. Ajá. Iris, yo no tengo capacidad, pero espérese un momentico que yo lo pongo en contacto. Ayer estábamos trabajando en la chocolatera Cacao Nabo, que eso es maravilloso. Y usted hace una degustación de chocolate, todo, te dan un trocito y tú vas probando todos los chocolates. Ese es otro concepto aquí en Canoabo. Entonces me llama un chico y yo le dije, bueno, le fui dando instrucciones. Él se viene en Canoabo, ya yo les di el contacto de los chicos del transporte, que después vamos a hablar con ellos, y lo van a traer de Valencia a Canoabo. Entonces hay distintas formas de llegar, pero sí tienes que preguntar. Yo deseo que me sigas en las redes como La Flor de Canoabo. En Instagram. Y en TikTok también soy La Flor de Canoabo. Okay. Son unos nichos que están ahí activos, que lo podemos usar. Ahí abajito van a ver todo. La Flor de Canoabo. En Facebook, La Flor de Canoabo. Uso Facebook, uso Instagram y uso TikTok. Sin embargo, la que más muevo es Instagram y TikTok. Okay. Y la pregunta de las 1000 lochas, como esa es la más fácil, te lo aseguro. El precio. El precio es lo más importante. El precio es lo más importante. Porque ella está hablando mucho, pero no da precio. No, pero el precio es ideal. El precio de la noche por grupo es de $40. Ella tiene capacidad para 5 personas. Sin embargo, tenemos hamacas, tenemos colchón inflable y podemos ajustarlo. Sí, o sea que por persona salen prácticamente en $5, ¿no? $5 por persona. La noche. Ajá, y si vienen 2 personas y tú alquilas toda la casa igual. Alquilo toda la casa igual. ¿Por qué alquilo toda la casa igual? Porque a mí me interesa es su servicio. A mí no me interesa tener varias personas. Es una sola casa. Tengo un solo baño. Eso es importante que lo sepan. Por ahora, un solo baño. Entonces usted no va a estar compartiendo su baño con más nadie. Si son 2 personas, igual. Inclusive depende de la temporada, justo precio.
Ok. Porque es que a mí me sigo insistiendo, me interesa es que usted venga a Canoabo, que disfrute de nuestras bondades, que disfrute del rincón cordial de Venezuela y se vaya con la esperanza de regresar y seguir viendo cosas. Mira, ellos han estado aquí conmigo desde el martes y hoy es día viernes. Sábado. Hoy es sábado. Mira, me perdí. Ellos están desde el martes y es sábado y aún faltan muchísimas cosas por recorrer. Hoy vamos a trabajar mediodía nada más, porque tengo otros trabajos también pendientes, pero ya sabemos que luego de que hagan algunos tipos de trabajo y unas actividades que tienen, van a regresar, porque hay mucho trabajo aún por hacer. Entonces, estamos ubicados en la parroquia Canoabo, municipio de Juma, del estado Carabobo, cerca de Aguirre. En Aguirre también hay unas posadas hermosas. Somos aliados de la gente de Aguirre, somos aliados de Juma. He dicho y lo diré siempre, por siempre y para siempre: el turismo no tiene frontera. La geopolítica la inventó el hombre. Los ríos no tienen frontera. Y si el río no tiene frontera, Canoabo, Aguirre, los Valles Altos no tienen fronteras. Entonces tenemos que crear alianzas. Exacto. Esas alianzas que nos favorezcan. Usted que me está oyendo, usted que es un prestador de servicio, cree alianzas con los que están al lado. Nosotros tenemos que trabajar mucho el tema de los egos. Sí, es verdad que hay intereses, que todos nos vamos a mover por intereses, pero hay una energía que es superior a nosotros y cuando usted da, le regresa multiplicado. Esa es mi teoría de vida. No me han preguntado, me encanta decir, tengo 52 años y mi vida la veo totalmente distinta en este momento. Voy a hacer senderismo con estos muchachos, vamos a conocer el avión, voy a hacer cosas distintas. Mujer, usted que me está oyendo, póngase las pilas, póngase los patines y haga lo que yo estoy haciendo. Después le doy el secreto. Llámeme, búsqueme en mis redes, yo le digo cómo me ha ido. ¿Y tu número de teléfono? 0412. Otra cosa, en Canoabo no tenemos cobertura de Movistar. Si usted viene, búsquese uno Digitel y Movilnet. Pero ya va, disculpa, esta posada tiene wifi, para que sepa. Tenemos wifi. Puedes hacer llamadas, por WhatsApp. Por WhatsApp sí, también. Sí. También podemos hacer llamadas por WhatsApp, pero mi teléfono es digital. A mí me encanta que la gente lo sepa. Cuando usted venga a Canoabo también, es un pueblo que tiene sol, vamos a protegernos, traiga su gorra, protector solar, si quiere suéter cómodo. Cómodos como este que tiene. Y son frescos. Este color es mi color corporativo y este también. Es decir, que nosotros estamos haciendo, y yo soy Venezuela, porque nosotros tenemos que seguir apostando al país. Les decía de Canoabo, protector solar. Ustedes siempre me van a ver con un sombrero, me van a ver con una gorra, con una visera, porque hay que protegerse. Tu bloqueador, el agua. Algo importante que tiene Canoabo y el servicio de la posada. Cuando usted viene, tiene un botellón con agua potable. Canoabo tiene la primera planta potabilizadora solar de Venezuela. Está aquí. Entonces, uno de los servicios que ofrezco es que usted tiene que tener agua, porque yo tengo que estar con usted responsable. Y así lo tenemos todas las posadas de Canoabo. Porque hemos hecho ese tipo de alianza. Iris Pacheco, de nuevo te doy las gracias. Gracias yo siempre digo que la energía nos va llevando. La energía nos va llevando y llegamos a ti. Nos recibió con mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y esa energía poderosa que ella transmite. Ya vienes, una mujer eléctrica, pero con una energía fugaz, pero también poderosa. Tal cual como la ven. Sí, tal cual como la ves. Entonces, te doy de nuevo las gracias. Tu posada es súper cómoda. Los invitamos a Refugio de Luz. Ya saben los precios, los teléfonos se los vamos a dejar en la cajita de descripción. Apoyo, escuché cuando llegué aquí a Canoabo. Llegar a Canoabo y que no te lleve Iris son dos cosas diferentes. No es lo mismo. No es lo mismo. Y de verdad que la experiencia es totalmente diferente. Busquen a Iris, la flor de Canoabo. Ella lo va a llevar a los sitios idóneos, lo que usted necesite, lo que usted quiera hacer. Senderismo, hacienda. Aquí en Canoabo he quedado sorprendido con la gastronomía. La comida es espectacular. Hay de todo tipo, adaptado a su bolsillo y a su tipo de alimentación, de verdad. Es importante, la alimentación. Sí. Ellos tienen una alimentación que es muy sencilla, saludable, me encanta cómo comen ustedes. Y cuando estuvieron los prestadores de servicio, yo le decía, ellos comen así, le planificaban su menú de acuerdo y no han tenido ningún tipo de inconveniente en Canoabo. Perfecto. Pero sí tenemos que decirlo antes, porque aquí no podemos, en Canoabo no se puede improvisar. No. Usted tiene que venir planificado. Esto es un tipo de turismo planificado. Sí puede venir usted aparte, pero para que viva la experiencia nos planificamos y todo nos sale mejor. Y si no lo puedo atender yo lo voy a remitir al que es
parte del equipo que trabaja con la Flor de Canoabo, que ese es otro proyecto que tengo, no es mujeres empoderadas. A mí el término empoderamiento no me gusta mucho porque es empoderarse es como que si yo no conocía que tenía poder. Yo tengo mi poder, es reconocer qué es lo que tenemos. Yo creo que mi proyecto se llama Mujeres con Potencialidades. Trabajo con mujeres. ¿Por qué con mujeres? ¿Por qué con mujeres? ¿Y por qué con mujeres docentes? Porque de ahí vengo yo. Esa es mi rama. Entonces es más fácil trabajar con ellas. No porque las demás no puedan. Sí tengo un grupo de chicos que son los vaquianos, que son los que, porque no en todos los lugares yo puedo estar, no tengo las condiciones físicas aún para llegar a donde llegan estos chavos. No puedo, realmente no puedo. Pero sí hay quienes pueden estar con ellos, sí le pueden seguir el ritmo. Pero la base de mi trabajo son las mujeres. Y sigo insistiendo, aquí nosotros tenemos que dejarnos de estar pensando que me vienen a salvar, que me vienen a proteger. No, sálvese y después los demás van a llegar. Estos muchachos cuando me llegaron a casa, mira, y anoche estábamos conversando, es como que si nos conociéramos de toda la vida. La energía no se equivoca. Entonces siga eso, que esa voz interior, sígala. Además soy motivadora. Así es, entonces bueno, te damos las gracias de nuevo. Gracias, Iris. Ay, gracias. Gracias a ti, Iris, gracias por estos días maravillosos, espectaculares con la mujer venezolana. Y siempre digo, esos comentarios que el venezolano es flojo, no. El venezolano es un hombre trabajador, somos personas trabajadoras, personas echadas para adelante, y sobre todo las mujeres. Y aquí las honro como mujeres de luz, de brillo, esa mujer que te trata con respeto, con amor y con cariño, mujeres profesionales, mujeres educadas. Aquí falta la educación en muchas partes de Venezuela que se ha perdido, como dijo mi hermano, pero sé que la vamos a recuperar. Esa esencia del venezolano siempre está. Yo le dije a mi hermano, en estos días nos quedamos sin batería por circunstancias y llega un venezolano que ni te conoce y te apoya. Así somos los venezolanos, todos somos uno, y el venezolano es un hombre de amor, de cariño, que siempre está dispuesto a darte la mano. Este pueblo es un antes y un después. Yo no lo conocía y ahora quedé enamorado. Volveremos con otras experiencias, con otros videos de senderismo, con más cultura y tradiciones, que es lo que usted ni se imagina. Esto es un pueblo mágico, de educación, de tradiciones, de principios. Iris, la energía nos llevó a Iris y aquí seguimos conectados. Sí, y recuerden que somos Reddy y César, hermanos viajeros, se les quiere mucho y nos vemos hasta la próxima. Ya va, pero recuerden que es totalmente gratis. Denle a la campanita, suscríbase para que le lleguen todas las notificaciones y vea dónde estamos, en qué sitio estamos y a dónde vamos. Así que chao, hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho. Que Dios los bendiga.